Buenas noches, que Dios os bendiga y que la paz del Señor reine cada corazón en el nombre de Jesús. Bueno, hoy es miércoles y como cada miércoles pues estamos en la radio Tropicar 107.6 de la FM y venimos a predicar la palabra de Dios. Me presento por si hay alguien que es nuevo en la radio o también en las redes sociales, donde estamos también transmitiendo a través de Facebook y TikTok. Deciros que soy el pastor Manuel de la Iglesia Jesús Sigue Restaurando y nada, nuestro propósito de estar en este lugar es poder haceros bien. La iglesia la tenemos en el polígono San José de Barderas, calle Aurora Borear, nave 23, donde celebramos nuestros cultos martes, viernes, sábado y domingo a las 8:30 por la calor que está haciendo, pero habitualmente es a las 8 de la tarde, y donde estáis invitados todos a poder recibir una palabra de parte de Dios. Hoy me acompaña un joven lleno de Dios, que a mí me hace personalmente mucho bien, y bueno, voy a dejar que él se presente. Amén. Dios os bendiga. Yo soy el hermano Samuel de la Iglesia Jesús Sigue Restaurando y estamos aquí para compartir un poquito de la palabra del Señor. Esperamos que hoy sea una noche de bendición donde el Señor administre vuestras vidas. Amén. Y podamos sentir la presencia del Señor. Qué bien. Venimos de estar un ratito juntos y la verdad que hace mucho calor. Mucha. Menos mal que aquí estamos, decir a la radio, a los que nos están escuchando, que nosotros estamos en las instalaciones de la iglesia, donde gracias a Dios nos permite tener un espacio para la radio, donde invertimos todo lo que tengamos que invertir, porque sabemos que a través de las emisoras, tanto como de las redes sociales, sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Amén. Sabemos que Dios siempre, cuando habla, algo sucede en el corazón del hombre y de la mujer. Y gracias a Dios tenemos el aire, porque si no era imposible poder estar aquí porque hace mucha calor. Quería decir a los de TikTok y Facebook que por favor compartierais el vídeo para poder llegar pues a esas vidas que necesitan de la palabra de Dios. Creo que todos necesitamos de su palabra. Amén. Recordar que Jesús, cuando se estaba enfrentando a la tentación de Satanás, Jesús, hay algo que dijo, y es precioso ese texto, y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Yo hoy tenía un mensaje que quería prepararme, pero no he podido, y era sobre la palabra del Señor. Pero yo creo que el Señor va a hablar. Creo que Dios, a través de su palabra, nos va a ministrar. Amén. Manuel, ¿qué quiere decir la palabra de Dios? Manuel, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Y dice en el libro de Timoteo, segundo libro de Timoteo, capítulo 16, del 3 al 16, dice la Biblia que toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Quiere decir que el libro que tú ves y vas a escuchar hoy fueron escritos por hombres, Samuel, pero por inspiración divina. Podemos decir que el libro más vendido de la capa de la tierra ha sido la palabra de Dios. Y también es el libro donde ha transformado y ha sanado y ha unido y ha restaurado a más familias que todos los demás libros. ¿Sabéis por qué, Samuel? Porque cuando tú compras un libro, el autor del libro no está contigo, él está en su casa. Pero la Biblia es diferente. El autor del libro, cuando tú compras la palabra de Dios,
Él está contigo. Amén. Por eso todos los que estamos en este lugar necesitamos saber y conocer y tener el conocimiento para qué sirve la palabra de Dios. Y sigue diciendo este texto: toda escritura es inspirada por Dios. Y ahora el propósito, Samuel: útil para enseñar, para desarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice: al fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Amén. ¿Qué cosas? Y dice: y que sea enseñado para toda buena obra. Pero dice: para que el fin de todo hombre de Dios sea perfecto. Mirad, si hay algo que le falta al pueblo, es conocimiento de las Escrituras. Dice la palabra de Dios, Samuel, que por falta de conocimiento el pueblo perece, se pierde. Y hay un texto que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Ahora yo haría una pregunta: ¿qué es lo que te hace libre? La verdad, no. El conocimiento de la verdad. Amén. ¿Sabéis por qué, Samuel? Porque hoy día hay muchas verdades. Hoy día hay muchas religiones. Hay, yo qué sé, hay muchísimas. Y ahora cada uno tiene su verdad. Pero date cuenta que el texto dice: y conoceréis. Conocimiento, ¿has visto? ¿De qué? De la verdad. Y cuando la palabra de Dios se revela en mi vida, ¿sabes lo que pasa? Que las vendas se caen. El mundo está como está porque no tiene el conocimiento de la palabra del Señor. Aún, con mucha tristeza lo voy a decir, Samuel, aún hay muchos cristianos que no tienen el conocimiento de la palabra del Señor. Hoy yo esto lo decía: mirad, tú no puedes salir sin el móvil de la casa. Y si sales de la casa sin el móvil, Samuel, cuando tiras dirección donde vayas a ir, haces así, te echas cuenta y haces el teléfono. ¿Y sabes lo que haces? Te das la vuelta. Hay gente que viene a la iglesia y viene sin la Biblia. ¿Sabéis por qué? Porque dice que le da vergüenza. Pero yo no tengo que tener vergüenza, porque la palabra de Dios es la que da vida a mi alma. Amén. Es la que me va a enseñar cómo tengo que hacer y cómo no tengo que hacer las cosas. Ahora venimos de San Vil y venimos de cenar, nos hemos puesto las botas, yo y Samuel. Y cuando íbamos a entrar en el San Vil, literalmente, aquí está Samuel, había una mujer con una camiseta y en bragas. ¿Verdad? Perdonar que diga esta palabra. Yo y Samuel así, a las estrellas. ¿Verdad? Pero es normal que una persona vaya en bragas. Estamos llegando a un tal grado que hay cosas que no se pueden entender. ¿Por qué está el mundo así? Porque no se gobierna bajo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me enseña cómo yo tengo que ir hasta vestido. No quiere decir, hermanos, que tú vayas con un burka, porque eso la palabra no me enseña. La palabra me dice: vístete honestamente. Pregunto yo: ¿se puede vestir hermosa sin enseñar? Sí. Claro. ¿Se puede vestir hermoso sin enseñar? Claro. Ahora, ¿por qué la gente no quiere la palabra? Porque me enseña. Porque la palabra de Dios me va a enseñar lo que es bueno y lo que es malo. La palabra de Dios me va a enseñar cómo yo tengo que tratar a mi mujer y cómo yo tengo que tratar a mi marido. La palabra de Dios nos enseña, Samuel, como vosotros los jóvenes, igual que yo, tenemos que tratar a nuestros padres.
La palabra de Dios me enseña que yo tengo que trabajar, que tengo que hablar bien. Por eso la gente no quiere la palabra de Dios. Porque lo que le cuesta más al ser humano es someterse. Porque cuando uno lee la Biblia y estudia la palabra del Señor, lo que la Biblia te enseña es que si tú te sometes a las leyes divinas que hay establecidas por el Señor, te enseña que va a haber una bendición. Amén. Por eso yo hoy decía esto en el TikTok. Hoy la gente quiere cultos de entretenimiento. Hoy la gente quiere cultos de danzas. Que vengan buenos salmistas, pero que no se predique. La mayoría de iglesias, perdonadme, tienen 20 minutos de palabra de Dios. Y normalmente antes los hombres se salían a fumar cuando se predicaba Samuel, porque no querían escuchar, les aburría la palabra de Dios. Y creo que en un culto, en una iglesia, lo que tiene que estar establecido es la palabra de Dios. Pero yo también en mi casa tengo que establecer los principios de la palabra de Dios. Lo que no puedo establecerlos porque me va a llevar a que me someta. Hoy decía una persona en el TikTok: no, es que hay personas que no van a la iglesia y están llenas de Dios. Terminarán vaciándose. Lo hemos estado hablando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios a mí me dice que me tengo que congregar. Que es precioso habitar los hermanos juntos en armonía. Que la palabra de Dios me enseña que tengo que amar a la gente por encima de su cultura, por encima de su color de piel. Si es que dice la Biblia que su palabra es lumbrera a nuestro camino. La gente que no es direccionada a través de la palabra de Dios va a oscuras. Por eso hoy podemos ver a tantos jóvenes, Samuel, que de vez de estar adorando a Dios, están endrogándose. Jóvenes que tienen propósitos, que tienen llamados. Gente que podía ser utilizada por la mano de Dios muy fuerte. Vemos cómo se están perdiendo porque no hay ese fundamento, ese conocimiento de la palabra. ¿Sabéis cómo hizo Dios la tierra? Todo lo que nosotros vemos creado, lo visible y lo invisible. ¿Sabéis cómo Dios lo creó? Por medio de su palabra. Y Dios dijo, y Dios en el Génesis dice, y Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Qué bonito lo que nos acaban de decir. Nosotros también queremos mucho a Filadelfia. Dice Susama mucho a Filadelfia. Y nosotros. Ahora, el Señor hace así, Samuel, y empieza a crear y empieza a ordenar la tierra por medio de su palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder, hermanos. ¿Recordáis el centurión Samuel cuando se acerca a Jesús y le dice: yo sé que tú eres un hombre de autoridad y yo sé que tú tienes la autoridad para decirle a uno ves y van y le dices bien y viene, porque yo también soy hombre de autoridad? Dice: mi siervo está enfermo, pero no hace falta que tú vengas y pongas tus manos sobre el Jesús. Dice: porque sé que en tu palabra hay poder. Amén. Y ahora sabes que le dice: con tan solo que envíes tu palabra, mi siervo sanará. ¿Qué fe no tenía en la palabra de Jesús? Que le dijo: con tan solo envíes tu palabra, será hecho. Amén. Y dice que Jesús envió la palabra y que el Señor le sanó. Amén. Y es que cuando uno se encuentra con la palabra, Dios lo transforma. Amén. En el libro de Juan, San Juan, para que lo entendáis, dice que el verbo
fue hecho carne. Jesús es la palabra. Amén. Jesús es la palabra. Cuando tú lees la palabra, no la estás leyendo tú, la palabra te está leyendo a ti. O a veces, Samuel, ¿no te ha pasado que cuando lees la Biblia hay unos sentimientos en ti que salen y dices tú, esto no lo sabía? ¿Por qué la gente no quiere? Porque no se quiere someter. ¿Sabéis por qué? Porque en el mundo, ¿sabes lo que te dicen? Que tú golpees al que te golpea, que tú critiques al que te critica, que tú injuries al que te injuria. ¿Sabes lo que te dice la Biblia? Que nosotros oremos por ellos. Amén. Por eso esta nadie la quiere, Samuel. Por eso la gente, ¿sabéis cuántas veces Satanás ha intentado destruir la palabra de Dios? El libro más perseguido de la capa de la tierra es la Biblia. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que cuando tú creas lo que dice esta, él quiere un problema. Amén. Samuel, él sabe que cuando tú y yo creamos lo que hay aquí escrito, Satanás ya tiene un problema. Por eso él lo que trata es que la gente no la lea, porque la gente se engañada cuando uno no la lee. Nosotros no tenemos nada contra los católicos, ¿eh? Amamos a todo el mundo, pero es verdad que tenemos que predicar la verdad. ¿Sabéis que antiguamente los curas y los sacerdotes y los monjes no dejaban leer la palabra de Dios para poder manipularlos? Porque cuando tú lees la palabra, Dios te da el conocimiento y ¿sabes lo que te hace? Te quita la venda. Por eso antes no les permitían. Por eso nosotros salimos de ahí. Porque Lutero leyó la Biblia y cuando leyó la Biblia dijo, pero si lo que hacemos nosotros no está escrito en la palabra. Porque como he dicho, aquí no es tu verdad ni mi verdad, sino aquí es lo que dice la palabra del Señor. Y es tan bonita cuando empiezas a estudiarla, a leerla. Yo le he dicho antes y lo vuelvo a decir, yo tengo a mi Valentina. Valentina es muy joven, lleva 10 años. Y cuando nos levantamos, Samuel, ella coge su Biblia, nos ponemos en una mesa y se pone a estudiar. Se pone a subrayar, se pone invierte mucho tiempo en las escrituras. Y yo cuando la miro me lleno de gozo. Porque cuando le miro digo, mira, lo que está cogiendo mi hija no son mis principios, sino son los principios de Dios. Amén. Y yo le digo, nunca los pierdas. Porque yo habrá un momento, su padre, que no esté en la tierra. Por desgracia es así, Samuel. Llegará un momento que yo ya no esté aquí, ni tú, si Dios no viene antes. Pero yo estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque sé que ella está agarrando lo que la Biblia dice. Y no solo eso, es que aunque yo me vaya, Dios siempre va a estar con ella. Amén. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Instruye. Hoy le he dicho como en portugués, ¿no? Sí. Ayer la mamá se quedó pasmada porque había una chica en portugués y ponía cosas portuguesas y yo la entendía. Y dice la cobra, pastor. Cuando dice instruye, ¿y qué es lo que hemos dicho? Que toda escritura era útil para enseñar, para instruir. Dice, instruye cuando el niño es joven, cuando es pequeño. Dice, y cuando sea grande, el niño nunca se apartará. Amén. Mira, a pesar que tú hubo un tiempo que estabas fuera del Señor, ¿sabes por qué has volvido? Porque cuando eras pequeño la mamá te llevó a una iglesia. Sí. Y cuando tú eras pequeño pasabas y vías a la mamá orar. Y vías a la mamá clamar al Señor.
Y la palabra de Dios en el libro de Isaías dice que nunca vuelve vacía, sino que es una semilla. Y la compara el Señor, dice, es como el agua que necesita toda la tierra. Dice, y mi palabra nunca vuelve vacía, siempre cumple el propósito por el cual ha sido lanzada. Quiere decir que esa semilla se plantó en tu corazón y que al tiempo, aunque hubo un tiempo que te apartaste, Dios te ha vuelto a traer. ¿Sabes por qué? Porque has sido instruido desde pequeño. Y dice, instruye al niño y cuando él sea viejo, cuando sea grande, nunca se apartará. Así que desde aquí os animamos y queremos deciros que no hay nada como tener la Biblia en la casa. Sí deciros que no cogéis la Biblia como un amuleto, Samuel. Como me la pongo en el coche para que no me pare la policía, la tengo en mi casa para un mar de ojos, eso no es. Sino que tengamos la Biblia como la palabra de Dios que nosotros necesitamos para que el Señor nos guíe. Dinos algo, Samuel. A ver, a mí me ha gustado lo que antes ha dicho, pastor, que la palabra se refleja en ti. Amén. Y es verdad que yo para mí personalmente la palabra la veo como un espejo. Amén. Donde me puedo reflejar y puedo decir, este fallo lo tengo que cambiar porque entiendo la palabra. Un defecto que al Señor no le agrada lo puedo cambiar porque entiendo la palabra. Está la palabra. Qué bien. Vestirme con ropas que no deben de ser. A mí la palabra no me enseña que me tenga que vestir a seducir a los demás. Qué bien. A mí la palabra me enseña que tengo que vestir adecuadamente. Amén. Bien, agradable a los ojos de Dios. La palabra es verdad que siempre te va a confrontar. Si estás mal, cuando abres la Biblia, nada más abrirla, el Señor te va a hablar. Yo lo sé porque ya lo he experimentado muchas veces. ¿Verdad que sí? Abrir la palabra, por abrirla, decir, voy a leer un rato la palabra. Abres la palabra, empiezas a leer y dices, esto me está pasando bien. Y es verdad que la palabra siempre te va a llevar por buenos caminos, siempre que la lleves conforme a la palabra del Señor. En el mundo, es verdad que las cosas van por el mundo. En la palabra del Señor podemos ver que la palabra mata muchas cosas. Mata la ansiedad. Amén. Mata la preocupación. Ay, qué bien, Samuel. Mata la depresión. Oh. La palabra mata todo que no viene de parte de Dios. Gracias, Jesús. Mata el miedo. Como dice en Salmos 23:4, dice, aunque ande en valles de sombra y muerte, no temeré mal alguno. Ay, qué bonito. Porque tú estás conmigo. Y es verdad que el Señor siempre está contigo. Ay, qué bonito, Samuel. En donde quiera que vayas, el Señor siempre va a estar contigo. La palabra dice 365 veces, no temas. Y es que Dios está contigo todos los días del año. Qué bonito. Todos los días de tu vida el Señor está contigo. Gracias. Y con tener la palabra y entenderla y practicarla, el Señor siempre va a estar ahí en todo lo que tú necesites. Qué bonito lo que acabas de decir. La palabra hay algo que mata y es la ansiedad. La palabra es algo que mata y es la depresión. ¿Sabéis cuántas personas sufren depresión, Samuel? Muchísimas. Las preocupaciones, los problemas de la casa llegan a un tal punto que nos ahogan. Y en su palabra hay muchísimas promesas. Si tú leyeras la Biblia, es lo que he dicho, Satanás está interesado que tú no leas la Biblia. Porque cuando tú lees la Biblia, tú sabes las promesas que Dios tiene contigo. Amén. Y ahora cuando tú las lees, empiezas a creerlas. ¿Sabéis por qué? Porque dice la Biblia esto, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es una palabra que está muerta. Samuel, no es una palabra que no tiene vida, sino al revés. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Quiere decir que la palabra de Dios, cuando te abra, se adapta a la circunstancia que tú estás viviendo. Y como ha dicho Samuel, podremos decir como el salmista, aunque yo ande en valles de sombra y muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Amén. Ay, qué bonito eso, Samuel, lo que acabas de decir. Yo he leído la palabra de Dios, he creído lo que ella dice, porque si hay alguien fiel a su palabra y si hay alguien que se debe a lo que dice, es
Cristo Jesús. Amén. Y Jesús, todo lo que Él ha dicho está aquí. ¿Sabéis que todos los hombres de Dios también pasaron por dificultad? Pero ¿sabes qué? Que aprendieron a descansar en la palabra de Dios. ¿Sabéis lo que le dice Dios a Josué? Le dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y hay una promesa que Dios le hace y dice: mira, medita de día y de noche en la ley que yo le di a mi siervo Moisés. Dice: y todo lo que tú emprendas, ¿cómo? Todo lo que tú emprendas será prosperado. ¿Por qué? Porque estoy meditando en la palabra de Dios. Y cuando yo pongo como fundamento todo lo que yo voy a hacer por medio de la palabra de Dios, el Señor se debe a su palabra. Y ahora Dios dice: hay una bendición. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo a mi palabra. La Biblia dice que había dos casas y que estas casas, había una que edificaba sobre la arena y otra sobre la roca. ¿Y sabes qué? Que el Señor da el detalle, y es que si obedeces lo que yo te estoy diciendo, tú estás edificando sobre la roca. No quiere decir que tú no vayas a pasar por momentos malos, porque dice que las dos casas Samuel pasaban por momentos malos, que pasaban por dificultades, pero una se derribó y otra permaneció. Y nosotros siempre permaneceremos si nos edificamos conforme la palabra de Dios. Amén. Por eso el salmista puede decir esto: y alzaré mis ojos a los montes, porque ¿de dónde viene mi socorro? Y él dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay promesas en su palabra. Empieza a practicarla, porque dice: no solo seáis oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Esto me quiere decir, Samuel, que hay muchas personas que oyen pero que no practican. Porque mirad, es normal que un cristiano caiga en depresión, ¿vale? Pero es normal que un cristiano permanezca en una depresión, no. Es normal que un cristiano necesite pastillas para dormir, no. ¿Por qué? Porque hay textos bíblicos y en paz Me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Dice: porque solo tú me haces estar confiado. Amén. ¿Has visto? Yo no necesito, Samuel, una pastilla. ¿Por qué? Porque Dios dice: y en esto os he hablado. Dice: para que en mí tengáis paz. Amén. Dice: y en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, confiar, porque yo he vencido al mundo. Amén. Y ahora dice la Biblia, dice: la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué dice que pasa todo entendimiento? Porque si tú intentas poner tu paz en tu entendimiento, las circunstancias que estás viviendo es imposible. Personas que le quieren quitar la casa, personas que están con enfermedades a punto de morir, Samuel, y los ves y están tranquilos: tengo paz. Y haces: ¿por qué? ¿Sabéis por qué? Porque cuando tu paz está basada en el conocimiento, no en el entendimiento, sino en el conocimiento de su palabra, es cuando tú hallas la paz interna. ¿Sabéis que hay gente que se va a hacer budismo para... Es que los chakras, ni chakras ni leches, solo hay uno que te puede dar paz, y es Cristo Jesús. Amén. Por eso yo me uno a lo que ha dicho mi Samuel, que la palabra de Dios mata las ansiedades. Amén. Que no necesitas ponerte una bolsa, hermano, que lo que necesitas es orar y leer. Amén. Contra más tiempo pases leyendo y orando, más serás bendecido. Amén. Sigue, Samuel. Amén. Pues como está diciendo el pastor, cuanto más tiempo pasemos en su presencia, mejor será para nosotros, para nuestro día a día, estar en su presencia, y sobre todo guardar la palabra del Señor, hacerla por obra. Amén. Dice en Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manda la vida. Ay, qué bien. Y como guarda tu corazón, también guarda la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es vida.
es vida. Y cada día que la lees, puedes leer un versículo todos los días y cada día te va a hablar de diferente. Te habla diferente, es verdad que sí. Porque la palabra es viva. Eso es verdad, ¿eh? Sí, sí, a mí me ha pasado, he leído un versículo hoy, lo he vuelto a leer al otro día y me ha hablado de diferentes maneras. Y se queda flipado. Es algo que es viva, la palabra es viva. Ahí está él. Por eso tenemos que guardar la palabra y hacerla por obra. Porque no hay nada mejor que estar en los caminos del Señor y hacer su voluntad. Qué bien. Y eso es verdad, es abrir la Biblia y te abra. Y dices tú, o estás triste y lo abres y te vuelve a caer. O necesitas una respuesta y muchas veces dices, voy a abrir la Biblia, y abres la Biblia y dices, no puede ser que me he encontrado con este texto. No es una casualidad, sino es un propósito. Porque mirad, Dios hablaba con Moisés, con Abraham. Dios luego para transmitir los mensajes usaba a los profetas. Dios derramaba su palabra sobre ellos y el profeta iba y hablaba al pueblo. Pero ahora el Señor no solo habla por medio de los profetas, sino lo que Dios ha hecho es hacernos un libro que trae en verdad 66 libros, si no me equivoco. Y ahora por Dios por donde nos habla es por medio de las Escrituras. Amén. Es por medio de las Escrituras. Pero si yo tengo la Biblia así, Samuel, pero pastor, si tú oras por mí, que creemos que Dios te habla. Amén. Ahora estábamos cenando en el Sambil y nos han conocido. Tú eres Manuel, tal. Digo, va, parezco Cristiano Ronaldo. Te vemos en TikTok, el que predica la palabra del Señor, y es glorioso. Y cuando nos íbamos, no he podido irme sin orar por ellos. ¿Dios les ha hablado? Claro que les ha hablado el Señor. Y Dios habla por medio de un hombre. Claro, el Espíritu Santo es el que habla, no el hombre, ¿eh? Porque nada puede dar el hombre si no es dado por Dios. Pero ¿sabéis lo que no se equivoca, Samuel? Porque yo me puedo equivocar, Samuel. Yo puedo orar por ti, darte una palabra que no viene de parte de Dios, porque he dejado que mis sentimientos me gobernaran. Pero ¿sabéis lo que no se va a equivocar? Esta es la profecía más segura, la palabra de Dios. Entonces el Señor lo que ha hecho es unir 66 libros en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y el Señor en todos esos libros tiene lo que tú estás necesitando. Amén. La palabra salva, hermanos. Amén. La palabra sana, la palabra restaura, la palabra direcciona. La palabra de Dios no solo te exhorta, no solo es para golpear, porque Dios no golpea a nadie. Lo que Dios hace es que Dios nos abra al corazón. Dios abra tu corazón, abra Dios a tu mente. Hasta para la mente es buena la palabra de Dios. Dice, renovaos. ¿Por dónde? Por medio de vuestro entendimiento, la mente. ¿Sabéis que hay personas que sufren mentalmente, Samuel? Personas que luchan con pensamientos de suicidio, pensamientos de celos, pensamientos que ven cosas donde no la hay. ¿Y sabéis cómo podemos reforzar nuestra mente? A través de la palabra de Dios. Amén. ¿Sabéis por qué? Porque la palabra de Dios dice esto, dice, y vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿La mente de qué? De Cristo. Quiere decir que Dios traslada su palabra a mi mente, y que lo que hace mi mente es fortalecerse para cuando viene un pensamiento malo y viene un dardo de parte del enemigo, yo pueda rechazarlo. ¿Por qué? Porque ya no creo en lo que Satanás me dice, sino yo ahora creo lo que el Espíritu Santo me está diciendo por medio de las Escrituras. Lo que no sabemos, hay gente que no sabe ni buscar. ¿Dónde está el libro este? ¿Dónde está el libro este? Porque no se tiene contacto con ella, Samuel. Es una pena que no se tenga contacto con algo tan precioso que Dios nos ha dejado. Ahora pregunto yo, ¿Dios es más grande que la Biblia? Totalmente. Esto es el manual que tú y yo nos ha dejado. La palabra de Dios a mí me viene como tengo que llevar la iglesia como pastor, Samuel. Así, está todo en la palabra del Señor.
cómo tengo que tratar a mi esposa, cómo tengo que ser con mi esposo. ¿Sabéis que hay esposos y esposas que no dan valor a su casa? ¿Verdad? Samuel, ¿sabéis cuántas personas toman la decisión de irse y abandonar a su familia? ¿Sabéis cuántas personas que tienen a su mujer y a sus hijos en su casa y prefieren el trabajo? Samuel, y prefieren el trabajo y no aprenden a darle el valor que se merece, porque no lee la palabra de Dios. Porque a mí la Biblia me dice que yo a la mujer tengo que tratarla como el vaso más frágil que hay en la capa de la tierra, que yo no tengo que meterme con ella, no tengo que decirle malas palabras, y que yo tengo que ser un hombre de Dios dentro de mi casa. Amén. ¿Por qué? Porque dice que toda palabra de Dios es para perfeccionar ¿a qué? Al hombre y a la mujer de Dios. La palabra nos perfecciona. Dios te dice: ama a tu mujer, ama a tu hombre. Dice: de vano sería si la mujer y el hombre edificaran, pero Cristo no estuviera en medio. Si Dios no estuviera en medio, en vano tú y yo edificaríamos nuestra casa. ¿Sabéis que hay jóvenes que tratan muy mal a sus padres? Si no le compras unas zapatillas, parten las casas, Samuel. Si les contestan, les contestan. Hay padres que son esclavos de sus hijos, que todo lo que diga el niño se lo tiene que comprar. No es que yo le quiero mucho, es que tú le quieras no quiere decir que le des todo lo que él te pida. Lo bueno es que tú le des lo que él necesita. Amén. Que si tienes para comprárselo, gloria a Dios, pero que yo no tengo que ser esclavo de mi hijo Samuel, sino que yo como padre tengo que corregir a mi hijo. Y ahora mi hijo, dice la Biblia, y esto es un mandamiento con promesa, dice: honra a tu padre y a tu madre. Dice: y tus días que te serán alargados. Perdonadme que diga esto. ¿Sabéis cuántos padres están abandonados en las residencias? ¿Verdad? Voy a volver a repetirlo y voy a tocar este punto, y perdonadme que sea así. ¿Sabéis cuántos padres ahora mismo están abandonados en la residencia? No, es que yo no me puedo ocupar en leer. Ya, pero sí puedes irte viernes, sábado y domingo de juerga a cenar con los amigos. Ahora digo yo, ¿estás honrando a tu padre y a tu madre? ¿Estás poniendo a tu padre y a tu madre en las manos de alguien que no conoces? Y no en todas las residencias, lejos esté de mí, pero hay en residencias que han salido por la tele, Samuel, como han pegado a nuestros ancianos, como los han maltratado, los han atado, les han hecho comer sus necesidades. Hay algunos que han muerto por mano de enfermeros y de enfermeras que han estado cuidándolos porque los maltrataban. Pero yo no tengo tiempo para mi padre, Samuel, no tengo tiempo para mi madre. Mientras que mi padre, cuando yo era pequeño, se iba a un campo y trabajaba de sol a sol para traerme un plato de comida. Ya no os acordáis. Perdonadme que diga esto. Los hijos que somos jóvenes ya no nos acordamos del sufrimiento que ha hecho mi padre y mi madre para ponerme un plato de comida encima de la mesa. Y luego se mueren. ¡Ay, qué bueno era! Eres un farso, un hipócrita. Porque yo no quiero que me lo hagas en vida, Samuel. Yo no quiero que me lo hagas en muerte, sino en vida. Y es verdad que todos tenemos nuestros quites con nuestros padres, Samuel, eso es tontería. Pero yo no voy a abandonar a mi madre en una residencia. Ojalá nunca llegue ese día, pero mi madre no va a morir en una residencia. Y antes que llegue ese día, que me lleve a mi Dios para no verlo. Pero si parten, que partan con nosotros en nuestras manos. Pero como no honramos a nuestros ancianos, como ya no le damos el respeto, Samuel, que ya son como la basura, no, hermanos.
Nuestros ancianos tienen mucha sabiduría. Tienen mucha sabiduría. Y hay que darles su primer lugar. ¿Sabéis lo que dice la Biblia? Que hay que respetar a los ancianos de la iglesia. Samuel y a las ancianas. Y esto es así. Hay muchas personas ahora abandonadas en las residencias, Samuel. Eso es así. Si hay en residencia que no tienen para acogerte, tienes tiempo. Y con esto ya dejo este tema. Te vas a la playa, te vas a la montaña, coges la mountain bike. Es que mira cómo lo digo, ¿vale? Lo voy a decir. Lloras por un perro, ¿verdad? Y no lloras por tu padre. Samuel, seamos sinceros. Sí. ¡Ay, Bobby! ¡Ha muerto Bobby! ¿Y tu padre? No, no a los toros. No a los toros. Y se meten en una plaza desnudos. No a los toros. Y ahora hace la gente, sí al aborto. Y se manifiestan para que el aborto sea aprobado. Para que un niño lo maten. Sí, es asesinato. Porque la Biblia dice que tú no tienes autoridad para quitar la vida a nadie. Porque eres el que la da y eres el que la quita. Amén. Y por mucho que tú digas, bueno, pastor, es que es un cacho de carne. No es un cacho de carne, es un propósito de Dios. No sabes si ese niño puede ser el siguiente próximo presidente de España. O el que saque la cura para el cáncer, para el SIDA, no lo sabes. No sabes si Dios lo utilizará como un profeta, como un evangelista. Pero claro, como no ponen esta, porque aquí no te estamos hablando culturalmente, oh, sí, al aborto. No. Y luego nos tiramos a la calle porque no maten un animal. ¿Estás al favor del maltrato animal? No, hermanos. Los animales son creados por Dios y hay que disfrutar de ellos. Un perro, un gato, bueno, a mí los gatos no me gustan. Un gato, yo tengo 2 tortugas en la casa, pequeñas, las limpiamos. A mí me encantan los animales. Pero es algo ilógico que yo luche por la vida de un animal y apruebe un asesinato. ¿Por qué? Porque no nos guiamos por lo que dice esta. Por eso está el mundo como está, Samuel. Porque no nos guiamos por lo que dice la palabra de Dios. Sé que escucharme a mí te duele la cabeza, eso lo sé. Pero yo siempre te voy a llevar al conocimiento de la verdad. El otro día me decía un pastor, es que predica fuerte, Manuel. No, yo no predico fuerte, yo predico la verdad. Y la verdad nos toca a todos. Yo también tengo que comer de la verdad. ¿Qué te piensas? ¿Que a mí Dios no me administra? Claro que Dios me administra. Pero he entendido que contra más conocimiento de la verdad tenga, más puedo vivir más cerca de Dios, agradándole y haciendo bien a mis hermanos. Mirad lo que dice la palabra de Dios y con esto te dejo. Dice, hay personas que dicen, y amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano que tengo al lado. Dice, tales personas son mentirosas. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a amar a alguien que no ves y aborrecer a alguien que tienes al lado? La palabra de Dios nos enseña a amarnos, Samuel. Nos enseña a estar unidos, a estar juntos. Pongamos por obra lo que nos dice su palabra en todos los sentidos. Y vas a ver cómo vas a prosperar, en todas las áreas. Hasta de la economía te habla la palabra de Dios. De todo te habla. Es que te habla de todo. Si te aburres, coge esta. Vas a ver lo que te va a hacer la Biblia. Que grande esta, Coge la Biblia. Vas a ver lo que va a hacer el Señor por medio de su palabra. Sigue, Samuel, cariño mío. Pues como bien dice el pastor, tenemos que poner los fundamentos de la palabra en nuestras vidas, en nuestro hogar. Amén.
Sobre todo en la familia, en la vida del matrimonio. ¿Verdad que sí? Porque es verdad que hay matrimonios que se matan en la casa pero no ven el perjuicio que hacen a sus hijos. ¿Verdad? Ay, qué bonito eso, Samuel. Porque imagínate hay dos tinajas y tengo un martillo. La tinaja o una familia. Y tú con las maldiciones, con los regaños, la estás golpeando. La golpeas. Llega un momento que se parte. Y cuando se parte, imagínate tu casa. La has destruido. ¡Ay, qué bonito eso, Samuel! La has destruido. Y esos trozos representan a tus hijos. Cada trozo un hijo, lo que sea, lo que tú tengas en la casa. Y para volver a fortalecer eso tienes que poner los fundamentos de la palabra. ¡Ah, santo Dios! Para tener una vasija bien hecha tienes que poner los fundamentos de la palabra. Porque si tú estás siempre golpeando la casa, va a llegar un momento que la vas a destrozar. Ay, qué bonito lo que acabas de decir, Dios mío. Y la palabra nos demanda a poner fundamentos en la palabra para no destruir nuestro hogar, nuestra familia. Porque hoy en día tenemos familia, sí, pero como la familia que tú tienes en tu casa. Amén. Esa es la verdadera. Puedes tener primos, tíos, sobrinos, todo lo que tú quieras. Pero en tus momentos difíciles, en tus peores momentos, quien va a estar es tu mujer, tu marido y tus hijos. Ay, qué bien. Y es verdad, esa es tu familia. Es lo que ha dicho Samuel. Dios te ha entregado una vasija que a veces cuando tenemos malos comportamientos estamos golpeando de nosotros nuestra propia casa. Es tremendo. Y así hay muchas personas que están golpeando su casa. Como ha hecho Samuel, echando maldiciones. ¿Sabes que hay personas que maldicen a los niños? Y les echan maldiciones de muerte. Y dice la Biblia que el poder de la vida y la muerte descansa en la boca, en nuestra palabra. Yo no puedo echarle maldiciones a un niño. Porque estoy lanzando algo negativo sobre él. Lo que no tengo que soltarle al niño es palabras de bendición. No puedo echar cosas sobre mi casa para poder romperla. Sino que la palabra de Dios nos enseña a crear hogares. Yo ayer lo dije, que una casa no es igual que un hogar. ¿Verdad? Casas, pues hay muchas. Como ha dicho esa hermana, eso es verdad. Hay palabras que dañan. ¿Verdad? ¿Sabéis que hay personas que por palabras han llegado a ser marcadas toda su vida? ¿Verdad? Palabras que han marcado y han llegado incluso a suicidarse. Sabéis que hay un maltrato que no es físico, sino que es psicológico por medio de las palabras. Sabéis que hay niños con bullying. El otro día una niña con 20 años escribió una carta y se quitó la vida. Y dijo: gracias a vosotros, a los que me hacíais bullying, he tenido que llevar a esta situación, a quitarse la vida una niña con 20 años. Porque la veían y se metían con ella. Y como ha dicho esta hermana, las palabras hieren. Y ahora digo yo, si la palabra de un ser humano tiene el poder para dañar y restaurar, si la palabra de un ser humano puede marcarte, ¿cuánto más puede marcarte la palabra de Dios? Amén. Y la palabra de Dios sabe lo que os dice a las mujeres que estáis sufriendo algún tipo de maltrato físico y también psicológico, que sois las niñas de sus ojos. A las personas que pueden estar sufriendo bullying, sufriendo menosprecio, ¿sabéis lo que te dice Dios? Que yo morí por ti, que Él te ama con un amor eterno. Que Dios no mira vuestra carcasa, que lo que Dios mira es el interior. Por eso no hagáis caso a ese tipo de palabras, sino hacer caso a lo que os dice la Biblia. Amén. Manuel, ¿dónde puedo adquirir una Biblia? En Play Store, Reina Valera.
y te la descargas y la lees. En YouTube, Biblia en audio. Hoy está a nuestro alcance. Los que me estáis escuchando en la 107, poneros a leer la Biblia. Amén. Los que me estáis viendo por Facebook, por TikTok, leer la Biblia. Manuel, ¿prefieres que te vea a ti la gente o que lea la Biblia? Que lea la Biblia. Que lea la Biblia. Es precioso leer la Biblia. Es precioso venir a tu iglesia y escuchar la palabra de Dios, amor. Si no, muchas veces lo hablamos. Sí. Si no hay nada tan precioso como poder venir a mi iglesia, sentarme y escuchar su palabra. Amén. Cómo Dios administra, cómo Dios habla. Y sabéis que la palabra de Dios restaura los corazones. Amén. Los corazones más dañados, solo la palabra de Dios trae bálsamo. Amén. Para las personas que han perdido un ser querido, que no comprenden nada, Dios pone el bálsamo por medio de su palabra. Por eso queremos invitarte esta noche a que formes parte de Cristo Jesús. Amén. Manuel, vendo drogas, soy tranquilo, la palabra de Dios limpia. Amén. Su palabra limpia. Por eso queremos pediros que los tiempos se acortan, porque su palabra ya se ha cumplido. Amén. Solo falta que Cristo venga a por su iglesia. Lo estábamos diciendo antes con la pastora, se pasa el tiempo volando. Te levantas y cuando quieras darte cuenta son las 1 de la noche. Es increíble. ¿Sabéis que también lo dice la Biblia? Que los días se acortarán. Porque la venida del Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, está pronto en venir. Amén. Por eso abrazaros a su palabra, que su palabra os va a hacer bien. Amén. Vamos a orar por las peticiones, todas en conjuntas, porque estamos en la radio, hermanos, y no podemos estar orando unas por unas. Nos quedan 3 minutos para acabar y hay muchas peticiones que han puesto en TikTok. Estamos viendo para poner, a ver si podemos poner ya nuestro número de teléfono y así escribirlo en el TikTok, porque si lo dices en el TikTok te quitan el... Sí. Pero si lo escribes en lo que te piden ya no lo quitan. No. Lo podemos decir para que así también llamen a la radio. Así es, amor, que te pediría, mientras yo me pongo ahí, que orases por las peticiones que han puesto todos. Señor Jesús, gracias te da mi vida, Espíritu Santo, por este rato que hemos pasado aquí, Señor Jesús. ¿Cómo no pedirte, Señor, por cada hermano que nos está viendo y nos está escuchando a través de la radio, Señor? Que tú, Señor, mires sus peticiones, Espíritu Santo. Que tú, Señor Jesús, pongas una mano sobre ellos, Espíritu Santo. Que tú, Señor, los toques y los visites en esta noche, Señor Jesús. Que todos los que están cargados, afligidos, Señor, tú los toques, Espíritu Santo. Gracias te da mi vida, Señor, por ellos, presentándote cada petición de mis hermanos y hermanas, Espíritu Santo. Gracias te da mi vida por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Y la dirección de la... Estamos ubicados en Madrid, en el polígono de San José de Valderas, en calle Aurora Boreal, nave 23. Tenemos culto los martes, los viernes, sábados y domingos a las 8:30. Aquí os esperamos con los brazos abiertos, toda la iglesia y el Señor, que también te está esperando a que vengas a su presencia. Los días de radio. Los días de radio los tenemos los miércoles y los sábados a las 12 de la noche. Que Dios os bendiga mucho. Hasta el sábado.